Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Quiero darte gracias, Señor, por cada una de esas lindas mujeres, Señor, que jueves a jueves, Señor, nos reunimos en un mismo espíritu y en un mismo sentir, porque te amamos, Señor, porque necesitamos saber, Señor, más de ti, porque queremos, Señor, responder a ese llamado que tú nos has hecho como mujeres guerreras, como mujeres que van a hacer un cambio en sus hogares, aún en la nación. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Y te pedimos, por favor, mi Rey bendito, que así también tú uses grandemente a nuestro amado Pastor Byron Girón, que él es el que va a estar dándonos la enseñanza de esta tarde. Desde ya lo bendecimos y le damos las gracias por estar acá con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Quisiera pedirle, por favor, al pastor que se conecte con nosotros, por favor. Y es tuya el programa para que nos instruyas. Gloria a Dios. Buenas tardes, amados hermanos. Bendiciones abundantes en el nombre del Señor Jesús. Qué gusto, privilegio de parte de Dios el poder estar una vez más apartando un tiempo de nuestro tiempo diario regular para poder recibir la instrucción de la palabra, para poder estar preparados, ¿verdad?, para la venida de nuestro amado Señor. Realmente creo que el tiempo que cada uno de nosotros dispone delante de Dios para poderse preparar en doctrina, para poderse preparar en oración, en ayuno, todo ese tiempo es definitivamente muy, muy importante para un crecimiento equilibrado en cada una de nuestras vidas. Así que bienvenidas en el nombre del Señor Jesús, amadas hijas, amados hermanos que también se conectan a este programa, a pesar de ser un programa para damas. Hemos visto que varios siervos de Dios pues han venido siguiendo algunas de las enseñanzas que se han estado trabajando a través de este precioso grupo de mujeres conforme al corazón de Dios. Y pues hoy quiero agradecer a Pastora Lisette por la invitación que me ha extendido pues para poder compartir con todas ustedes un tema pues que definitivamente más allá que un tema debiera de convertirse en una forma y un estilo de vida. Hoy Pastora Lisette pues nos ha invitado a compartir un poco acerca de lo que es ser portadoras de una genuina adoración. Creo que cuando entramos a platicar, a disertar, a enseñar, a predicar, póngale usted el nombre que desee, acerca de la adoración, definitivamente hay muchísima tela que cortar. Yo creo que nos quedamos cortos muchas veces y existen diferentes perspectivas y puntos de vista válidos y de mucho peso con respecto a lo que concierne a una genuina adoración delante de Dios. Y pues definitivamente creo que uno de los anhelos más grandes de las siervas de Dios y de muchos siervos, varón también, es en determinado momento llegar a constituirnos en portadores de adoración. Para platicar acerca de ser portadoras de genuina adoración, yo creo que es muy importante, primeramente, poder sentar bases y entendimiento con respecto a algunas perspectivas, pues, como le decía, definitivamente tocar el tópico completo acerca de la adoración, pues nos conllevaría un seminario completo de varios días. Y vamos a procurar de alguna manera sintetizar la información que traemos y la enseñanza que traemos de parte de Dios, pues para poder ser edificados a través de la palabra. Entonces, cuando nosotros platicamos acerca de adoración, yo creo como ministro que muchas veces nosotros relacionamos, primeramente como una parte inicial, la palabra adoración
con lo que nosotros regularmente conocemos y entendemos bajo la perspectiva musical, que esa es una de las situaciones que debemos de aprender a entender, que cuando hablamos de adoración, estamos hablando de múltiples formas a través de las cuales nosotros podemos rendir delante del Señor nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando hablamos de adoración, más allá de ir y lograr identificar ciertas características que regularmente van dirigido hacia la parte de la adoración, pues entendemos que la adoración es algo que suele fluir de una manera muy extraordinaria y que tiene un propósito grande en Dios para la edificación de su iglesia. Pero la adoración, pues es importante dejar esto bien sentado, pues no todos adoramos de la misma forma ni utilizamos de alguna manera la misma expresividad o forma para poder adorar a nuestro amado Dios. Hay hermanos que definitivamente han sido equipados en Dios y han sido provistos por dones realmente casi angélicos, cuando Dios les da voces extraordinarias para poder levantar adoración, levantar alabanza, loor delante de Dios. Pero la adoración trasciende un poquito más allá, sin perder de vista que definitivamente cuando hablamos de adoración es importante el poder entender también el concepto de cómo Dios nos lo ha dejado trasladado y poderlo incorporar de alguna forma en nuestro estilo de vida. Entonces, cuando hablamos de adoración, hablamos no solamente de lo que nosotros conocemos como música cristiana, es decir, júbilo y adoración como tal. Los hermanos que me sintonizan, pues por beneficio de algunas otras personas que pues recién se integran, y pues tengo notificaciones a través de las redes sociales como algunas personas no siendo cristianas vienen siguiendo de alguna manera estas enseñanzas que hemos trasladado. Y pues eso es motivo de gozo en nuestro corazón. Entonces, cuando hablamos de adoración, tenemos que hablar de múltiples formas de expresión. Es decir, tú puedes alabar con tus labios a través de palabras, amado hermano, que manifiesten gratitud en tu corazón, no necesariamente acompañado de notas musicales. Podemos adorar a nuestro Dios de diferentes formas. Es más, parte de la enseñanza que traigo en esta tarde, que pues no sabemos con Pastora Lisette si nos va a dar tiempo de poder culminar el día de hoy este segmento que tenemos preparado. Si no, pues vamos a procurar buscar el tiempo para continuar con esto. No podemos dejar, por un lado, amado hermano, la esencia dejada dentro de la palabra de Dios con respecto a cómo poder conllevar de alguna manera alabanza y adoración delante de Dios de una manera que realmente agrade el corazón de Dios. Pues porque las manifestaciones son plurales en términos de la adoración, amados hermanos. Sin embargo, hay aspectos muy básicos que debemos de entender cuando la Biblia nos enseña a nosotros respecto a la adoración. Tópicos bien interesantes, bien importantes que vamos a aprender a identificar y que definitivamente en el espíritu, que eso es algo muy importante en esta preciosa tarde, que cada uno pida delante de Dios al Espíritu Santo la revelación del entendimiento de la palabra, pues no es únicamente cuando hablamos de alabanza y de adoración o portadoras de adoración, no es únicamente una enseñanza, sino que esto debe de ser llevado al plano terreno natural en términos de la manifestación. A eso me refiero cuando hablamos acerca de alabanza y de júbilo. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 24, dice la Biblia: los hijos de Judá, bueno, recordemos, Judá era la tribu delegada dentro de las 12 tribus que se colocaban alrededor del tabernáculo. La tribu de Judá era la encargada de poder transportar, de alguna forma vemos así, alabanza y adoración para de alguna manera buscar la manifestación de la presencia de Dios en medio del pueblo. Dice Primera de Crónicas, tú lo tienes acá en pantalla: los hijos de Judá que llevaban escudo y lanza eran 6,800 equipados. Tome nota, por favor. Cuando vamos a hablar de la tribu de Judá y de los hijos de la tribu de Judá, es decir, aquella porción que había sido especializada, por así llamarlo, y que había sido expertada, elegida y seleccionada
por parte de Dios a través de los líderes, vamos a ver más adelante, pues tenía ciertas características. Judá bíblicamente tipifica la alabanza. Judá es la tribu que delante de todas las tribus siempre iba como punta de lanza. Es decir, siempre en toda batalla, la tribu de Judá, aunque era dentro del contexto general de las tribus, era una de las más pequeñas, la tribu de Judá, vemos que al final del día tiene una labor relevante realmente en medio del pueblo de Dios. Definitivamente David formaba parte de ella y vemos que de alguna manera David era el portador de parte de Dios. Recordarás tú que David es conocido dentro del contexto de la palabra como la lámpara. En David encendía la lámpara. David era la lámpara de Israel. Fuera de la tribu de Israel, podemos ver dos palabras que muchas veces traen ministraciones diferentes. Por ejemplo, vemos que Judá es la tribu que trae alabanza genuina de parte de Dios, pero existe un vocablo que nosotros muchas veces hemos escuchado y a veces hemos repetido, y tú y yo conocemos acerca de un apóstol cuyo nombre era Judas. Entonces, cuando nosotros examinamos la palabra Judá y la palabra Judas, vemos que la palabra Judas es la manera helénica, así muestran los diccionarios, de hablar acerca de Judá. Entonces vemos que es una manifestación mundana. Amado hermano, el judaizar sin colocar de alguna manera el precepto básico en la palabra de la enseñanza por parte de Dios. Entonces, existe también, amado hermano, alabanza trastocada. Yo creo que mucho de lo que nosotros estamos considerando el día de hoy es poder, de alguna manera, a través del consejo de la palabra, establecer parámetros y principios que realmente nos puedan conducir como hijos e hijas con una genuina adoración delante de Dios. Génesis capítulo 38, versículo 1, a ti te va a aparecer ahorita aquí en pantalla, dice de la siguiente forma, mira, había ya acontecido en este tiempo que separándose Judá de sus hermanos, trabó amistad con cierto adulamita que se llama Ira. Entonces, una de las cosas que como pueblo de Dios debemos de comprender, amados hermanos, es que hay alabanza genuina, adoración genuina, que se presenta delante de Dios. Y existen también, a través de la palabra, podemos observar manifestaciones mezcladas que de alguna manera llevan al pueblo a errar y a, en apariencia, presentar una genuina adoración, mas no siendo así en el plano esencial. Ahorita te voy a explicar por qué. Te platicaba acerca de Judá y la manera helénica, Judas, de mencionar cuando tú observas en los diccionarios, en los contextos originales, ves que Judas es la forma helénica, es decir, la forma mundana de llamar a la tribu de Judá. Entonces vemos nosotros que como puede existir alabanza y adoración genuina a Dios, observamos a lo largo de la palabra cómo muchas veces Judá se mezcló y produjo de alguna manera algún tipo de alabanza y adoración que no venía conforme al corazón de Dios. Ahora te voy a explicar. Mire lo que dice Génesis 38:1. Había ya acontecido en este tiempo que separándose Judá, tome nota, la tribu de Judá, de sus hermanos, se apartó de sus hermanos, dice que se enfrascó, se trabó, dice esta versión, se trabó o se enfrascó, se mezcló, se inmiscuyó, por así llamarlo, con una amistad con cierto adulamita. Esta versión que tú tienes acá en pantalla que te traje dice, mire, trabó amistad. Otras versiones dice entabló amistad, es decir, se relacionó con un adulamita que se llamaba Ira.
Y vio allí Judá, tome nota, la hija de un hombre cananeo llamado Súa. Y dice, tomóla por mujer y llegóse a ella Judá. El padre de Judá, Isaac, le había dado instrucciones claras y concisas. Por eso la tribu de Judá es muy atacada, porque de alguna manera cuando hablamos de adoración, la adoración es una punta muy fina que Dios puede utilizar para destruir grandes fortalezas levantadas. Pero que si de alguna manera el enemigo trastoca la esencia de la adoración y o alabanza genuina, puede desvirtuar esa adoración y esa alabanza. Nosotros podemos pensar que la estamos trasladando correctamente, pero debemos de identificar el motivador primario en nuestro corazón. Entonces, Isaac le había dado instrucciones claras a Judá de que no podía mezclarse, no podía casarse ya de manera directa, llamándole, con ningún tipo de mujer cananea. Pero vemos cómo en Génesis 38:2 vemos que Judá visualiza a la hija de un hombre cananeo. Tome nota. Ya Isaac le había dicho a Judá, tú no te puedes mezclar con mujeres cananeas, porque viene en ese proceso de mezcla, viene un nivel de prostitución que se produce. Entonces, Isaac, el padre de Judá, le dice, mira, no te vayas a mezclar con mujeres cananeas, porque tú eres de la tribu de Judá, eres la tribu de los adoradores, y pues definitivamente si tú te mezclas con mujer cananea, vamos a tener mezcla y a Jehová. Tú sabes que una de las cosas que Dios abomina, amado hermano, de una manera directa, son las mezclas. Eso declara la palabra. Entonces Isaac le da instrucciones a Judá y le dice, cuidado, porque tú tienes que ser genuina. Alabanza, estoy hablando de genuina alabanza, hablándole a Judá, tú tienes que ser portador de una genuina alabanza y de una genuina adoración. Por lo tanto, a la tribu de Judá, visualizándolo dentro del contexto de tribu, no le es lícito y no le era permitido a través de su padre, instrucción por parte de Dios, de mezclarse con los cananeos. Tome nota, porque de ahí es donde vienen a surgir muchos trastoques que nosotros, amado hermano, debemos de aprender a identificar como hijos de Dios, porque no toda la música que suena como cristiana edifica. De ahí es que vamos a tener que entender la verdadera composición de la adoración y lo vamos a identificar a través de la palabra. Génesis 28:1 dice, mire, llamó entonces Isaac a Jacob y le bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Es decir, Isaac había dado instrucciones claras desde un inicio de que las mezclas no serían toleradas por parte de Dios. Y cuando nosotros examinamos la palabra del Señor e identificamos a los cananeos, vemos que bíblicamente los cananeos tipifican potestades que tienen cierto radio de acción sobre el materialismo y el deseo de ganancia deshonesta. Es una de las cosas que debemos de identificar primeramente dentro de una adoración genuina a Dios, es el motivador del corazón. Eso es muy importante para los que son tribu de Judá, es decir, para los que han sido elegidos para ministrar alabanza y adoración delante de Dios en un altar. Entonces, los cananeos tipifican bíblicamente el materialismo y el deseo de ganancia deshonesta, para que vayamos tomando nota de cómo la genuina adoración se puede llegar a prostituir, a pesar de que nos presentamos delante de Dios, pero si las actitudes internas, la adoración va directamente ligada a una actitud de corazón, que no es únicamente el levantar mi rostro, cerrar mis ojos y presentarme con una adoración delante de Dios, sino que conlleva a aspectos más básicos, como por ejemplo también, sin dejar de hacer lo que anteriormente te estoy diciendo, un hombre que esté consagrado a Dios. No sirve una adoración si no hay consagración en la vida.
Santidad, dice la Biblia, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, nadie puede hablar de adoración si en su vida no está viviendo la dimensión de la santidad. No podemos hablar, amado hermano, de adoración a Dios cuando no somos hombres doctos, preparados en la lectura de la palabra. De ahí es que la Biblia dice: desead como niños la leche pura, no adulterada, de la palabra. ¿Para qué? Para que crezcáis para salvación. Entonces, cuando vienen mezclas sobre Judá, sobre la adoración, uno de los trastoques primarios que podemos ir identificando se llama codicia. Y vemos muchos grupos haber emergido y haber nacido con una alabanza y una adoración tan especial, pero que a lo largo del tiempo, a pesar de que se sigue produciendo adoración, muchas veces los motivadores del corazón son determinantes. De ahí es que, pues, específicamente yo, personalmente, como pastor, y pues he escuchado también a mi pastor predicar acerca de eso, no estamos de acuerdo, y yo estoy de acuerdo con mi pastor también, de que no es correcto el cobrar por la administración de la alabanza y de la adoración, lo cual en este tiempo, amado hermano, abunda. Los grupos de alabanza ya no llegan, más aquellos que por alguna razón, por pura misericordia de Dios, alcanzaron algún nombre en medio del pueblo cristiano, que de alguna manera, pues ahora por poder dar, pues por poder presentar adoración en la iglesia que uno tal vez como pastor preside, primero tiene que aprender a dar ofrendas significativas para que el grupo pueda llegar a ministrar. Entonces, ¿tú te imaginas qué es invitar a un grupo de alabanza a que ministre espíritu a tu iglesia, pero que para ello primero tengas que depositar 25,000 quetzales de ofrenda? Entonces empieza a desvirtuar la adoración. Entonces uno dice, entonces, ¿realmente se está presentando adoración en un altar o se está utilizando como un medio de lucro? Pues evidentemente para generar fondos de aquellos a los cuales Dios les ha regalado un don y un talento, pero que ahora a través de la mezcla. Y el problema es muchas veces cuando Judá hace mezclas con el mundo. Vemos que el resultado primario de la mezcla de una genuina alabanza y adoración puede llegar a conllevar en algún momento a crear raíces de codicia, raíces de materialismo y en algún momento deshonestidad financiera. Entonces, primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice, mire, porque raíz de toda suerte de males es el amor al dinero, al que aspirando algunos se han desviado de la fe. Entonces, uno de los determinantes importantes para poder identificar, por así mencionar, adoradores genuinos de parte de Dios, es que aquel ministro o aquel séquito de ministros, pues vemos que David eligió y apartó hombres para ministrar al pueblo que eran parte de la tribu de Judá. Ahorita voy a llegar ahí. Entonces, no hace sentido la ministración de un espíritu en un altar cuando, pues, para poder ministrar primero necesito, de alguna manera, por lo mismo que está instalado en mi corazón, requerir ofrendas. Yo personalmente creo que el obrero, dice la Biblia, es digno de su salario. Evidentemente, el obrero es digno de su salario. Eso es lo que declara la palabra de Dios. Pero cuando de alguna manera el poder ejercitar los dones y talentos que Dios me ha dado a mí requieren el pago para poder llevar a cabo yo mi actitud de adoración, eso ya trae un trastoque. Entonces, una de las cosas que solemos encender en luz roja es identifica, por más renombre que tenga el grupo, por más exquisita y sabrosa, el motivador primario. Si el motivador primario de la adoración es la generación de ganancias, amado hermano, desde ese momento la adoración se empieza a desvirtuar, aunque cantemos bonitos, aunque entonemos bonito, aunque los instrumentos los sepamos tocar, amado hermano, casi como ángeles. Pero si el motivador primario es el materialismo, se empieza a desvirtuar la adoración. Por eso fue que Isaac da la instrucción y dice, no se vayan a mezclar con mujeres cananeas, porque si se mezclan ustedes como Judá con mujeres cananeas, ustedes van a caer
en el materialismo. Entonces, grupos, pues porque al final del día tenemos que enseñar por esta parte, aunque dijimos al inicio que no toda la adoración necesariamente conlleva musicalización, pero lo hemos aprendido y es parte de lo que vemos dentro de la casa. Tenemos que entender, amado hermano, que la adoración va a ser algo muy atacado por parte del enemigo. Y si nosotros como siervos de Dios no estamos preparados y erguidos para esa batalla, podemos llegar a caer. Por eso Isaac le dijo a Jacob y a su hermano que no se mezclaran con mujeres de hijas cananeas, porque la mezcla empieza a desvirtuar la genuina y verdadera adoración. Y vemos que uno de los problemas más grandes que surgen hoy por hoy, desafortunadamente, con mucha vergüenza, es el hecho de que mucho pueblo, amado hermano, que de alguna manera ha sido bendecido con dones y talentos de parte de Dios, se ha dedicado a corromper de alguna manera no solamente la alabanza, la adoración, sino incluso la enseñanza y la predicación. Entonces, cuando siempre va el motivador primario económico por delante, ahí ya hay un trastoque. De ahí es que yo estoy de acuerdo, por ejemplo, un grupo de alabanzas invitado a la congregación, pues hay que atenderlos como príncipes, poderles proveer su alimento, su mecanismo de transporte, es decir, honrarlos como hijos de Dios. Pero ya, si de entrada, mire, yo tuve malas experiencias muchos años atrás. Dejé de invitar grupos, amado hermano, de alabanza muchas veces a la iglesia, lo que nosotros conocíamos en aquel entonces, los grupos, pues con los patojos de alabanza uno platicaba, los grupos que están sonando, que están teniendo un poco más de participación y que Dios les ha dado su unción. Pero cuando se empiezan a gestar, mire, yo alguna vez quise llevar a algunos hermanos X a la congregación, pero cuando ya pasan yo recuerdo que esa vez quise invitar a un hermano que Dios lo usaba mucho. Creo que Dios lo usa todavía, aunque ya su corazón está más sentado a la parte del materialismo. Nos dijeron, sí, pastor, con gusto, nosotros le visitamos a usted en su aniversario. Y usted se va a reír ahorita de lo que yo le voy a decir, así como me reí yo. Digo, nosotros podemos visitarlo, pastor, por supuesto, tenemos fecha disponible para poder bendecir su casa ministerial y poder ministrar adoración y alabanza, júbilo del aniversario, que yo gloria a Dios. Lo único que por favor necesitamos que nos llene el formulario, nos deposite 25,000 quetzales para apartar nuestra participación y de una vez le enviamos aquí el listado de todos los instrumentos y equipo, porque si no es ese el equipo, nosotros no podemos ministrar. Alquilar el equipo que ellos pedían costaban otros 25,000 quetzales. Quiere decir que tener un grupo ministrando alabanza en una iglesia, en un aniversario, para una iglesia que pues, estaba empezando y estaba iniciando, había que sacar, imagínense usted, 50,000 quetzales para que los hermanos llegaran a ministrar la presencia de Dios. Dime tú, ¿se empieza o no se empieza a prostituir la alabanza? Entonces, una de las cosas que yo tengo bien claras, amado hermano, es el hecho de que sí, el obrero es digno de su salario. Pero creo que todo tiene un límite. Y cuando la economía y las finanzas empiezan a fluir previo a una invitación a ministrar, ahí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que toda raíz, mire, porque raíz de toda suerte de males es el amor a dinero. Al que aspirando algunos se han desviado de la fe. Cuando hay plata de por medio, muchos desvían su fe. Y así mismos se han traspasado con muchos dolores. Entonces, una de las cosas que tenemos que identificar en la genuina adoración, amado hermano, y no estoy hablando de una musicalización buena, no estoy hablando de entonar lindo, porque grupos que entonan, vocalizan y musicalizan bien, abundan, pero tenemos que ir a puntos y aspectos más medulares en términos de la palabra. Entonces podemos ver nosotros que la genuina adoración no tiene nada que ver
amado hermano, con economía. Por eso es que Isaac da la instrucción, no se mezclen con las cananeas, porque si se mezclan con las cananeas, el materialismo, porque eso es lo que tipificaban los cananeos dentro del contexto espiritual, el materialismo y el deseo de ganancia deshonesta. Entonces, cuando ya empieza a sonar la economía de por medio, en medio de un evento de alabanza, de adoración, amado hermano, ahí hay que poner las valvas en salmuera, porque la alabanza y la adoración genuina delante de Dios jamás, nunca puede ser cobrada. Mire, por ejemplo, en mi caso muy particular, y perdone que me tome yo como ejemplo, pero pues yo no me voy a enojar conmigo mismo por tomarme como ejemplo, ¿verdad? Entonces, pues para la gloria de Dios, yo recibo invitaciones de diferentes iglesias y ministerios para poder compartir con ellos. En algunos momentos, pues, ministerios del interior de la República o tal vez de algún otro país envían sus invitaciones, pero, bueno, yo realmente no he recibido el aval últimamente para estar viajando fuera del país, por lo cual no lo hago, ni al interior tampoco. En esa parte estamos. Pero déjeme contarle un poquito mi testimonio. Recibo invitaciones por parte de ministerios e iglesias en diferentes lugares, pero me surgió la duda, porque de cada 10 invitaciones, por lo menos 8 lanzan esta pregunta. Y es donde yo digo, Señor, tenemos visualizado el evangelio desde una perspectiva comercial. Y ojo, la alabanza y la adoración están mezcladas. Han dejado de ser Judá y muchas se han helenizado o mundanalizado y han llegado a ministrar el espíritu de Judas en medio de las congregaciones. Pastor, mire, nosotros lo queremos invitar y nos gozaríamos porque nos viniera a dar un seminario. La vez pasada me invitaron, no sé si fue en Cobán o Quiché, no recuerdo, un seminario. Gloria a Dios, gracias, envíen la invitación. Para mí es un privilegio. Mire, a mí me fascina estudiar la palabra y me gusta no solamente enseñar, sino aprender, porque pues estaríamos mal si solamente nos gustara dar y no recibiéramos, ¿verdad? Primero tenemos que aprender para poder dar. Entonces, las preguntas regularmente versan en el tópico económico. Y es donde uno dice, wow, mire, pastor, lo queremos invitar, pero queremos preguntarle cuánto nos cobra por venir a dar el seminario. Y si algo yo fui enseñado o he sido enseñado en la casa ministerial, donde Dios, que por misericordia nos tiene congregándonos, que es Ministerio Ebenecer, una de las cosas que yo he aprendido por parte de mi pastor y apóstol es que nosotros como siervos de Dios jamás, nunca debemos de predicar el evangelio con motivadores económicos. Tanto así, el apóstol nos dice, si es necesario que tú viajes y no te dan ofrenda, tú tienes que aprender a financiar el viaje, porque la palabra no se cobra. Entonces, los ministerios dicen, mire, pastor, ¿y cuánto cobra usted por venir? Y mire, pero tiene que ser hotel 5 estrellas donde usted dijo, no, hermanos, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando, amado hermano, de un conferencista. No estamos hablando de un grupo musical de mundo. Estamos hablando de siervos de Dios y yo no encuentro en la Biblia donde Pablo haya pedido hotel 5 estrellas para poder ir a visitar alguna aldea. Entonces, mire, pastor, ¿y usted qué come? ¿Y usted cuánto hay que darle de ofrenda? Pero se puede quedar en un hotel que no sea 5 estrellas. Amados hermanos, ni me tienen que pagar. Lo que sí les rogaría es un cuarto para dormir, ¿verdad? Y nada más. Y si quieren ustedes dar una ofrenda, pues el obrero es digno de su salario. Pero yo llegar para que me paguen, renuncio. No. Yo con gusto acepto. Llego y si es necesario yo mismo patrocino mi asistencia. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual la moneda en curso se pone por delante del don que Dios te ha dado, entonces se prostituyó el regalo que Dios te entregó. Si tú eres pastor y predicas y a la gente pues le llena la palabra que tú entregas de parte de Dios y te invita, nunca vayas a cobrar. Pastor, ¿y cuánto es de ofrenda por la prédica? Dios que les hable. Y si Dios les dice que no den, pues no den, porque uno llega a ministrar lo que es del espíritu. Pero cuando la economía y la prostitución como causa de una asociación cananea provoca en el corazón de los siervos el querer requerir cobros previos a una administración, mire,
por más ungida que usted haya oído la alabanza, en cierto momento ya trae un trastoque. ¿Por qué? Porque de alguna manera el materialismo y la deshonestidad de ganancias, que muchas veces están marcadas en el corazón, son determinantes. Y no te olvides que los grupos que de alguna manera ministran en los ministerios, en las iglesias, lo que ministran son espíritus. Entonces, la raíz de todos los males, dice la Biblia, es el amor al dinero. Entonces, ¿por qué le menciono acerca de Judá y de esta mujer? Tome nota. Leímos nosotros en Génesis 38:1 que había ya acontecido en este tiempo que separándose Judá de sus hermanos se apartó, se aisló, entabló amistad con cierto adulamita. La versión trabó, entabló. Ahora, tome nota. Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo. Ya le había sido negado. ¿Por qué? Porque la mezcla va a traer prostitución. Ok, entonces vio allí, Génesis 38:2, Judá la hija de un hombre cananeo llamado Súa. ¿Qué hizo? Tomóla por mujer, desobedeció la instrucción. Como consecuencia de desobedecer la instrucción. Por eso es que a veces vemos grupos, amado hermano, de adoradores que se levantan delante de Dios de una manera preciosa, pero cuando se les atraviesa don dinero aterrizan, amado hermano. ¿Por qué? Porque la mezcla trae prostitución. Génesis 38:3. Mire lo que dice Génesis 38:3. El fruto de la relación entre Judá y la mujer cananea. Mire cuál fue el producto. Y concibió y parió un hijo. Y él le nombró y concibió otra vez y parió un hijo. Esos hijos son entre Judá y la mujer cananea. Madre cananea, padre Judá. Tome nota. Y concibió y parió un hijo. Y él le nombró número 1. Y concibió otra vez y parió un hijo. Y llamóle Onán. Y Onán. Tome nota de eso. Y volvió aún a concebir y parió un hijo. Y le llamó Sela. Y estaba Judá en Quisib cuando ella parió. Cuando su mujer parió, dice la Biblia que Judá se encontraba habitando en un lugar que se llamaba Quisib. Notas tú entre Génesis 38:3 y 38:5 que aparecen 3 hijos, que son el producto de Judá y la mezcla con la mujer cananea, lo que había prohibido Isaac al inicio. Entonces se desobedece la voz de Isaac y viene Judá y se mezcla con la hija. Dice acá, mire, lo vimos anteriormente, con la hija de un hombre cananeo. Su nombre era Súa y la tomó por mujer y se llegó a ella. Como consecuencia de eso hubo fructificación, hubo fruto. El fruto de la mezcla y desobediencia, que son cosas bien importantes de considerar en nuestra vida personal, cuando nosotros realmente queremos ser portadores de adoración. Portador de adoración no es un ministro que se sube en el altar y empieza a adorar, pero en la casa tiene a la mujer sojuzgada. Ministro de adoración no se puede decir que es un hermano que sube al altar, bueno, o ministra en un congreso y tiene a sus hijos subyugados, o los maltrata, o su testimonio dentro de casa difiere. Es decir, amado hermano, la instrucción de Isaac era no se mezclen. Desobedeció la voz paterna de Isaac y se mezcló con la mujer. ¿Como consecuencia de qué? De que en su corazón pues anhelaba lo que no era de Dios. Tome nota que estoy hablando de Judá. Tome nota que estoy hablando de Judá. Entonces, en ese orden de desobediencia vienen 3 hijos, Onán y Sela. Son los hijos de la mezcla. Tenemos que entender esa parte para poder llegar a comprender realmente de qué se habla cuando se habla de adoración. Porque si hay desobediencia en mi corazón, yo no soy digno de ministrar en adoración a Dios. Si en mi boca hay maldicencia, yo no soy digno, aunque me pare en el altar, nadie lo sepa. Pero aquí estamos hablando de situaciones albergadas internamente en el corazón.
Un director de alabanza puede levantar alabanza y adoración en medio de la casa y el Espíritu Santo fluir por amor al pueblo, pero su adoración, porque mire, una cosa es presentar adoración yo delante de Dios como un director de alabanza, por ejemplo, de adoración, y ministrar al pueblo. El pueblo recibe por misericordia de Dios. Pero si en mi vida yo no tengo aspectos básicos como, por ejemplo, obediencia, Judá desobedeció. Se le dijo no se mezcle, tuvo desobediencia, produjo frutos de desobediencia. Y cuando nosotros acercamos la lupa a a Onán y a Sela, vemos características que son bien importantes entender en nuestro interior. La adoración, más que una expresión física, es una actitud interna de corazón. Por eso te digo, yo puedo levantar adoración en un altar y Dios va a fluir en ministración al pueblo, por misericordia al pueblo. Pero si yo no estoy, amado hermano, bien delante de Dios, mi adoración hacia Él no fluye, aunque de alguna manera se mueva en la administración dentro del pueblo. Y eso es más delicado, porque se ministra el espíritu que uno tiene. Uno ministra lo que es, no únicamente lo que habla. El producto de la mezcla de Judá, figura de la adoración, de la alabanza y la adoración. Judá es figura de alabanza y adoración bíblicamente. Ese nombre él significa vigilante. Ahí ves todas las acepciones dentro de las cuales encontramos tres que son bien interesantes. Significa excitar. Tome nota, tome nota. Se levanta también, bueno, la palabra desnudo, dentro de las acepciones del significado de la palabra quiere decir que es desnudo y descubierto. Entonces, el fruto, producto de la desobediencia, entendamos deseo de ganancia deshonestas por el tipo de administración que los cananeos producían, vemos que el resultado termina siendo estar descubierto y desnudo. Entonces, el fruto, muchas veces, de una adoración trastocada, llega a ser la falta de cobertura de parte de Dios. Aunque pensamos que estamos adorando, las actitudes internas del corazón determinan si realmente es una adoración genuina delante de Dios. La desobediencia de Judá produjo desnudez, excitación y se quitó la cobertura. Entonces, vemos cómo una alabanza que debiese de ser de bendición, una adoración que debiese de ser presentada delante de Dios para agradar el corazón de Dios, cuando se mezcla, produce cosas diferentes. No te olvides del concepto Judá y Judas. Judá ordenadamente en Dios y Judas helénicamente, mundanalizadamente. Pero ahí no tendríamos que preguntar, pastor, ¿será que yo estoy dentro de la tribu de Judá o de pronto estoy dentro de lo de la tribu de Judas? ¿Qué lo determina? El fruto interno del corazón. De ahí es que la adoración va más allá de pararse en un altar, cerrar los ojos y escuchar alguna adoración suave, sino que la adoración va más allá, amados hermanos, apegando nuestra conducta y nuestra forma de vida a lo que Dios anhela en cada uno de nosotros. Entonces, esa mezcla de Judá con la mujer cananea produjo desnudez, excitación, y de alguna manera produjo, porque dice la Biblia que se apartó de sus hermanos, se desnudó, se descubrió, se desligó. Eso nos habla que la administración de una adoración helenizada como consecuencia de una actitud de corazón puede producir ministración en medio del pueblo de excitación, de desnudez y muchas veces de disgregación. Por eso es que la adoración debe de ser, amado hermano, cuando nosotros invitamos grupos a ministrar en las iglesias, debemos de tener bien claro quiénes son los que están subiendo al altar, porque al final del día van a ministrar del espíritu que ellos mismos llevan. Y si el espíritu va a prostituir,
¿Qué es lo que se ministra en medio del pueblo? Prostitución, desnudez, excitación, como producto de que aquel que está presidiendo tiene condiciones internas en el corazón que deben de ser cambiadas. Pues si yo quiero ser una portadora de adoración, tengo que examinar internamente mi corazón. Adoración no es nada más cerrar los ojos y presentarme delante de Dios. Poner alguna alabanza de las despacito que dicen en la iglesia, ¿verdad? La alabanza rápida es júbilo, alabanza despacito, eso es adoración. Tómelo como usted lo quiera visualizar desde esa perspectiva. Pero de alguna manera no es únicamente el cerrar los ojos y presentarme. Cuando yo hablo de adoración, debo de considerar internamente mi corazón. ¿Qué produce en un hijo de Dios la desobediencia? El descubrimiento. Por favor, pastora, esto desde la perspectiva individual, personal. Mire lo que dice más adelante acá, en el 38:3 siempre. Y concibió y parió un hijo. Le llamó, ¿qué dijimos? La figura, amado hermano, de es la figura de una alabanza cristiana que únicamente busca satisfacer deseos carnales. Por eso es que cuando vemos en el original el nombre nos habla de desnudez, de descubrirse y nos habla de excitación. ¿Por qué? Vamos a llegar al momento donde vamos a identificar, y de eso necesito platicar también, acerca de la composición de una verdadera adoración. Entonces, el fruto de Judá con la cananea, nos habla de frutos carnales y de satisfacción de deseos carnales. Tome nota, eso está directamente ligado. Si yo tengo esta condición interna, aunque me pare delante del altar, mi condición no va a estar grata delante de Dios y nadie la conoce, pero yo sí la conozco y Jehová Dios también conoce la condición. Por eso es que cuando anhelamos ser portadoras de adoración desde una perspectiva individual, todas estas, perdónenme si hay algún hermano que estudie en la milicia, todas estas planchas o todas estas faltas o todos estos errores que vamos viendo cometer en Judá deben de ser considerados en cada uno de nuestros corazones. Entonces empiezas a ver que la adoración perfila como una condición interna de vida más que una manifestación física. No sé si me estoy dando a entender, amados hermanos, por favor, pero cuando hablamos de genuina adoración es pesado internamente el corazón de cada uno de nosotros. De ahí es que si nosotros no estamos bien internamente con Dios, esa adoración no levanta, no eleva, no es grata delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sí conoce la condición de cada uno de nosotros. Entonces, si yo quiero ser portador de adoración, en lo poquito que vamos avanzando acá, mire que hemos visto nosotros. Vimos por parte de Judá desobediencia. Si hay desobediencia en mí, a mi pastor, a mi apóstol, a mi papá, a mi mamá, a mi jefe, si hay desobediencia, cuidado, puedes pensar que estás adorando y puedes tener toda la gesticulación del caso, pero internamente no estás haciendo las cosas como Dios manda. Note que la instrucción a Judá fue: no te mezcles con cananeas porque son materialistas y son deshonestas y tienen deseo de ganancia deshonesta. Entonces, por ejemplo, hoy nos honra viéndonos un director de alabanza que le gusta pedir plata previo a ir a ministrar. Mucho cuidado, porque esa alabanza, esa adoración ya está prostituida. Y no le estoy diciendo que el obrero no sea digno de su salario, claro que sí. Pero una cosa es cobrar y otra cosa es una ofrenda digna para un siervo de Dios. El resultado de esto, amado hermano, fue el hecho de que la ministración que viene por parte de nos habla de ministración carnal. Entonces, no todo el que se presenta pensando que está adorando realmente está presentando adoración y alabanza delante de Dios, si la condición interna del corazón no va conforme a la voluntad de Dios. Entonces, aquí es donde empezamos a ver y se empiezan a separar aquellos equipos ministeriales o llámese grupos musicales de diferentes ministerios que le empiezan a dar realce más a la satisfacción de los deseos de la carne
que el alabar y adorar el nombre de Dios. De ahí es que se vuelve importante, por ejemplo, el estilo musical. ¿Y ustedes en qué estilo están tocando? Ustedes tocan hip hop, ustedes tocan pop, ustedes tocan ska. ¿Qué tocan ustedes? O sea, perdón, nosotros adoramos. Y evidentemente cuando viene este nivel de prostitución, amado hermano, se empiezan a adquirir ciertos desfases. Tú ya ves a los adoradores que antes, por ejemplo, ministraban con corbata en el altar y descendía la presencia de Dios. Ahora los miras con camisas rotas, pantalones rotos, con la cola de, como le llaman, ¿verdad? En nuestra Guatemala, con cola de macho o cola de caballo larga. Las siervas de Dios que antes ministraban con velo y la presencia de Dios, ahora están en el altar con el pantalón bien apretado. O sea, cosas que desvirtúan. La adoración es una actitud de corazón que se va a manifestar en lo físico cuando realmente yo estoy presentando mi corazón delante de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a ponerle relevancia, por ejemplo, a situaciones de ritmo, de que no, es que hay que tocar las alabanzas nuevas, no las, o sea, no, adoración es adoración. Dejamos de ministrar lo de Dios por ministrar lo que se está presentando en el entorno. De ahí es que la alabanza y adoración viene desde la eternidad. No puedo tener mezclas, no puedo tener frutos al estilo de Judá, que se mezcló y trajo un fruto llamado Onán, trajo un fruto llamado Sela, trajo un fruto llamado Er. Yo quiero adorar y quiero vencer en la intimidad, que si es una herramienta de guerra, primero tengo que aprender qué es la adoración. No vaya a ser que me esté presentando delante de Dios pensando que estoy adorando, pero la condición interna que llevo es una condición promiscua completamente. Por eso es que es importante para utilizar, ahorita voy, pastor, un segundito, para utilizar la herramienta de la adoración como arma de batalla, primero le vamos a enseñar al pueblo cuál es el arma de batalla y cómo se maneja correctamente. Porque la adoración es nada más, pongo una adoración suave en el ambiente y empiezo a orar. No. De nada me sirve presentarme con Dios con una adoración si, por ejemplo, soy un hombre o una mujer promiscua. No sé si me doy a entender, pastora, o es esto lo que usted está tratando de... No, sí, aquí ya no hablo tanto yo de poner una musiquita y ponerme a adorar, no, es algo que sale de uno, Sí. Una adoración, y lo entendí cuando iniciaste, pastor, el programa, cuando dijiste la alabanza y la adoración no se refiere únicamente al aspecto musical, sino que era aquel aspecto de agradar, de exaltar, de glorificar, de agradecer y de sacar lo que realmente hay dentro de nuestro ser hacia el Señor. Muchas veces ya no hay necesidad de música, o si no, pues acuérdate que también en la iglesia se nos ha enseñado mucho lo que es el cántico nuevo, ¿verdad? Y eso no es de que yo le copie a alguien, sino que en ese momento que el Espíritu viene y nos da ese cántico nuevo. Yo creo que eso sería otro tema. Pero las contaminaciones dentro de nosotros, nos dimos cuenta que la primera contaminación fue la desobediencia, la rebelión. Cuando se le dijo no, te mezcles. ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? La desobediencia. La desobediencia como que debiese de ser un pilar primario de entendimiento en mi vida que debe de desaparecer si realmente quiero que el arma de guerra llamada adoración funcione a mi favor o sea utilizada de una manera correcta. Amén. La Biblia dice que pues la alabanza y la adoración es una herramienta de guerra espiritual. Pero, por ejemplo, si yo tomo no conozco mucho de armas, quiero ser claro que no conozco de eso. Pero pues en la televisión uno medio mira en los programas de televisión. Imagínese usted entregándole un arma delicada, por ejemplo, un sable de estos japoneses que son milenarios, que tienen la fama de que hasta una hoja le deja caer uno encima y la parte, es decir, las katanas, que hasta donde yo tengo es lo mejor en arma
de guerra. ¿De qué nos sirve un arma de guerra de ese calibre en las manos de un niño? Sí. Lo más seguro es que traiga mortandad en el entorno, a la gente que está alrededor. O el niño se da. Entonces, para que esa herramienta o esa arma de guerra sea funcional de una manera adecuada, debo de conocer. Por ejemplo, mire, este otro fruto que tuvo Judá con la mujer cananea, Onán significa fuerte. Entonces, cuando vemos el fruto de Onán en medio de Judá, en medio de la alabanza, vemos que una de las características que muchas veces suelen darse en medio, vamos a centrarnos un poquito ahorita en los grupos musicales de alabanza, pues por ahí vamos un poquito en este momento, aunque esto usted va viendo cómo evoluciona hacia otras etapas. Onán significa fuerte, eso lo traemos aquí en la presentación, fuerte o fuerza. ¿Y eso de qué nos habla? De una iglesia o de un individuo, porque lo estamos viendo desde la perspectiva personal, que se siente superior a todos y que discriminan a otros en su proceso de adoración. Entonces vemos también que el menosprecio, yo sí adoro, tú no sé. Cuando hay otro elemento de fruto llamado menosprecio, que es la tipificación de Onán, también debemos de saber que el menosprecio es producto de mezcla. No, es que el equipo de alabanza de la iglesia suena poderoso. Yo no he escuchado ninguna otra iglesia igual. Onán. Hay mezcla en medio del... No, es que el grupo de alabanza de nosotros en medio del retiro estuvo poderosísimo, pero ni siquiera los de la central tocaron igual. Onán. ¿Por qué? Porque discriminan. Y de alguna manera, amado hermano, por el tipo de mezcla cananea, comercializan. De ahí es que empiezan a surgir ministerios, disco tras disco, tras disco, tras disco, tras disco, tras disco. Pero debemos de examinar la condición interna del corazón. Onán significa fuerte o fortaleza. Eso nos habla de alguna manera de cómo algunos, en algún momento, adoradores, ojo, porque la situación es que consideramos que estamos adorando a Dios, pero si menosprecio, o sea, mire, en casa, está la sierva de Dios, la tarde del día jueves o del viernes que destina una hora para meterse en adoración, se mete con Dios, está adorando y de repente llega el esposo y menosprecia la intimidad que ella tiene con Dios, o viceversa, llega ella y menosprecia la intimidad. Tenemos que tener cuidado porque la condición del corazón es lo determinante. No podemos hablar de adoración si no tenemos un corazón correcto delante de Dios, pastor. Esa es la situación. No quiero dejar en el aire al tercer hijo, que fue producto de la mezcla de Judá con la mujer cananea. Génesis 38:5, perdón, y volvió aún más fruto de los que ya hablamos, que deben de ser considerados y quitados de en medio de nuestro corazón. Y volvió aún a concebir y parió un hijo, y le llamó Sela. Sela, la palabra que traduce Sela, es la palabra Shelah en el original hebreo 79:56. Ahí nos habla de petición y solamente nos habla acerca de un patriarca postdiluviano. Pero nos deja mucho que ver el hecho de que cuando dio a luz estaba en Kisib. Kisib cuando ella parió. Entonces ahí el determinante, Shelah, nace en una dispensación o en una dimensión que se llama Kisib, llamándolo en el espíritu. Yo sé que eso es un pueblo, es una región, pero llevándola a la dimensión de lo espiritual, realmente Sela parió en una dimensión, en la dimensión de Kisib. Y Kisib quiere decir falsificado. Entonces esto nos habla a nosotros de una alabanza que no es genuina. Si la alabanza o el adorador se presenta delante de Dios, pero trae características de este tipo, mire, Kisib quiere decir falsificado. Esto nos habla, amado hermano, de una alabanza falsa,
que únicamente procura cautivar la mente del pueblo, mas no traer la administración del Espíritu en medio del pan. Presencia. Por eso es que la adoración, insisto, y lo vamos a poder ir apreciando a lo largo de esta enseñanza, la adoración va más dirigida a la condición interna de corazón. Yo puedo alabar, yo puedo adorar, puedo danzar. La danza, que valdría la pena también, si pastora quiere, podemos platicar acerca de los tipos de danza y cómo cada tipo de danza tiene un impacto. Es más, el pandero es considerado como un arma de guerra similar a la espada. Porque cada golpe en la batalla es como un golpe de espada. Sí. Entonces, hay que considerar en la adoración, como esta parte es primaria, pues no es esta la enseñanza, aquí vamos a avanzar a lo largo de esta enseñanza, entender que la parte medular primaria conlleva una actitud interna de corazón correcta y genuina delante de Dios. Más que el pararme, levantar las manos en el altar, lo cual no es malo, no digo que sea malo, pero va a ser superlativamente mejor si la actitud que llevo en el corazón, vista de las características de los 3 frutos de desobediencia entre Judá y la mujer cananea. Entonces ahí nos están mostrando 3 tipos de frutos que no pueden existir en Judá. Y eso fue lo que de alguna manera trató de evitar Isaac cuando le dijo, no te mezcles. Si te mezclas con mujer cananea, cuidado. Fue lo primero que hizo. ¿Qué produjo? Prostitución de la alabanza. Pastora. Es importante que entendamos esto por el llamado que el Señor nos ha hecho como guerreras de Él, ¿verdad? Hemos estado hablando de la necesidad que hay de responder a ese llamado y la necesidad que hay en que nosotros entendamos que no podemos hacernos, podríamos decir, las locas con algo que el Señor ya nos dio. Pero para enfrentarnos tenemos que saber y conocer bien las armas de guerra que dice la palabra de Dios, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, pastor, te doy la oportunidad también para que nos bendigas. Oremos entonces, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Hoy venimos delante de ti, Señor, con corazones agradecidos, dándote las gracias, bendito Rey, por tu palabra, Señor, por la edificación que trae sobre nuestras vidas. Hoy te pedimos, amado Rey, que esta palabra haya penetrado como espada de 2 filos, como es tu palabra, y haya podido separar, Señor, hasta lo más profundo de los huesos. Hoy te pedimos, amado Rey, que por favor des a nuestra vida, Espíritu Santo, guianza y revelación para que todo aquello que no es grato delante de ti pueda ser desechado de en medio de nuestras vidas. Amado Rey, todo fruto al estilo de todo fruto al estilo de Onán y todo fruto, Señor, al estilo de Sela, sea quitado, desarraigado, si en algún momento aún existe en nuestros corazones. Nosotros no somos hombres y mujeres, Padre de la gloria, que anhelemos la contaminación en nuestra vida. Al contrario, queremos presentarnos delante de ti como hombres y mujeres limpios y probos en todo momento. Pon en nosotros el querer como el hacer, Padre de la gloria. Desautorizamos y desechamos, amado Rey, toda administración negativa de mezcla que se pueda querer estar dando internamente. Anhelamos ser hombres y mujeres adoradores que tengan la capacidad de utilizar esa herramienta bella de la adoración en medio de la adversidad, amado Rey. En el nombre de Jesús bendigo a cada una de tus siervas y de tus siervos. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu palabra, Señor, cause la edificación que de ti viene en medio de cada corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias, amado Rey. Amén y amén. Amén. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré.